cualquiera de esas que usted plantee, creo que el juez debería entrar en su lugar. ¿Y una entidad semiautónoma del Estado? La entidad, no el Estado. Lo que pasa es que ahí eso de la semiautonomía es una cuestión medio rara que para efectos legales, digamos, no está claramente determinada. Si es un ente autónomo, donde usted dice, donde la ley dice, se crea la Universidad de San Carlos de Guatemala con personalidad jurídica propia, o se crea el Instituto Guatemalteco de Turismo con personalidad jurídica propia. En ese caso tienen personalidad jurídica. Entonces usted puede mandar a la Universidad de San Carlos, al Instituto Guatemalteco de Turismo, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a todos los entes estos que tienen personalidad jurídica. Hay otras cosas en medio que no son la nada jurídica prácticamente. Por ejemplo, ustedes ven la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y ven que ahí están el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El Consejo Nacional es una ley re mal hecha. Entonces el Consejo Nacional de Áreas Protegidas dice que la ley dice algo así como que tiene personalidad jurídica, pero que es una dependencia de la Presidencia de la República y no lo crean como ente autónomo, y la ley no fue aprobada por mayoría de las 2/3 partes. Entonces es una cosa re mal hecha. Entonces en casos como esos en los que no está claramente definida la figura administrativa de si es un ente autónomo o no lo es o cómo está, se dan este tipo de problemas. Pero cuando es algo que sí es un ente autónomo, que por lo tanto tiene personalidad jurídica, usted demanda a esa institución. Por ejemplo, si es un problema con el INSS, usted demanda al Estado, no podría demandar al Estado, demanda al INSS. ¿Y en ese caso qué haría? ¿En cuál? En el mercado de calidad de sistema de áreas protegidas. Ahí, si recuerdo bien, tendría que revisar. Claro, pero si recuerdo bien, la ley dice que tiene personalidad jurídica. Entonces, si la ley dice que tiene personalidad jurídica, aunque esté mal hecho, tiene personalidad jurídica y por lo tanto se lo puede mandar. ¿Algún otro lado? ¿No? Sí. En relación a cuando se tiene que acompañar el título de la representación, ¿qué pasa si, por ejemplo, se acompaña en fotocopiación? No. Lo que pasa es que ahí la ley establece que usted tiene que justificar su personería acompañando el título de su representación. Y entonces han existido infinidad de planteamientos basados en ese argumento, que como la ley dice el título de representación debería ser el original. Estos casos han llegado a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad ha dicho: es válido que usted presente un original, pero también es válido que usted presente una fotocopia legalizada o inclusive una fotocopia simple. Y la razón es que el Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 177 creo que es, ¿sí? 177 dice: los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, postal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una norma que está dentro de los artículos que regulan la prueba, está dentro de la prueba de documentos. Pero tiene dos supuestos. El segundo dice aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba, que sería lo específico de las pruebas, pero el primero dice los documentos que se adjunten a los escritos. ¿Qué documentos? Cualquiera, pueden ser pruebas o no. ¿Qué escritos? Cualquiera. Entonces, el título de representación es un documento que usted está adjuntando a un escrito y por lo tanto, de conformidad con esta norma, es válido incluso presentar una fotocopia simple. La recomendación es por lo menos acompañar una fotocopia legalizada, pero si usted hubiera presentado una fotocopia simple y le encuentran una falta de personería por esta razón, lo que tendría que hacer es buscar un par de fallos de la Corte de Constitucionalidad donde haya resuelto eso y acompañarnos con cosas de UNES. Lo mismo pasa con la inscripción del mandato
en el registro mercantil del mandato judicial. Ahí la norma dice: no se admitirá credencial de representación que no esté inscrita en la respectiva. Entonces, cuando una sociedad anónima o una sociedad mercantil otorga un mandato, el Código de Comercio dice que en el registro mercantil deben inscribirse los mandatos que otorguen los comerciantes para el manejo de la empresa. Una sociedad mercantil siempre es catalogada como un comerciante. Entonces hay muchos que plantean esta excepción. Cuando uno otorga un mandato, es obligatoria la inscripción en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos. Además, si fuera un mandato, por ejemplo, yo soy dueño de una empresa mercantil, una empresa individual, y entonces quiero que alguien maneje los asuntos de mi empresa y le doy un mandato. Entonces, en ese caso, tendría que inscribir el mandato en el registro de poderes y además en el registro mercantil, que es para el manejo de la empresa. Pero cuando es un mandato judicial, igual ha dicho la Corte de Constitucionalidad que en esos casos no es obligatorio el inscribir el mandato en el registro mercantil, porque el comparecer al proceso no es algo del giro de la empresa. Por lo tanto, no opera el supuesto del Código de Comercio. Basta con inscribirlo en el archivo de poderes. Por supuesto, no existe la obligación, pero no quiere decir que no se pueda hacer. La recomendación es siempre hacerlo. Pero si ya está uno en la situación de que le lleva un mandato judicial, es la única persona que podría comparecer el proceso representando a esta sociedad anónima, y hoy es el único día que hay para presentar la demanda porque se va por vencer un plazo de caducidad y solo está inscrito en el registro de poder, se presenta así y después se defiende el punto, se gana. No hay obligación de inscribir estos mandatos en el registro mercantil. ¿Sí? Si hubiera una representación, digamos, de un administrador único que puede comparecer a juicio, ¿no? Pongámosle que está vencida y se está renovando y se vence el plazo, ¿podría uno en algún momento presentarla aduciendo de que está en trámite? No hay por qué justificar ese tema. Lo que pasa es que el Código de Comercio, en su artículo 162, dice que si usted es representante, si usted es administrador de una sociedad, en tanto no tome posesión su sucesor, usted tiene que seguir ejerciendo sus funciones. Dice el cuarto párrafo: los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiera concluido el plazo para que fueran designados, mientras sus sucesores no tomen posesión. Entonces, si es un nombramiento de un administrador único, solo puede ser hasta por 3 años, y desde hace 10 años, pero no hay un sucesor, perfectamente sí. Ahora, si ya hubiera un sucesor y ese sucesor ya tiene su nombramiento disquete, y resulta que el sucesor estaba de viaje, por ejemplo, usted no podría tratar de pasarse el listo diciendo voy a usar este nombramiento ya, porque como esas cuestiones están en el registro y cualquiera puede tener una constancia de que ya había otro nombramiento de administrador único inscrito, ahí se va a dejar con la excepción, porque esa persona ya no tenía la representación. Y si la persona está fuera del país, ¿se puede hacer algo para defender el bien? ¿No puede reconocer porque va fuera del país? No, porque la parte en ese caso, en la sociedad, no la persona individual que la estaba representando. Entonces es su mala suerte si todos los representantes estaban fuera del país en un momento determinado. Y ahí perdería, digamos, la comparecencia, según el caso. Lo que pasa es que depende de la actuación de que se trata, porque digamos, si es la presentación de una demanda o la presentación de una contestación de demanda, se puede firmar a ruego. Entonces perfectamente usted podría comunicarse por correo electrónico, usted como abogado, comunicarse por correo electrónico o por teléfono con este representante y que le diga, bueno, firme la mi ruego, usted firma, se acabó. Ahora si fuera, por ejemplo, que ya estábamos en el periodo de prueba y citaron a la sociedad para prestar declaración de parte y no hay quien comparezca en representación de la sociedad sobre otras posiciones, ahí sí. La maestra confesión. ¿Más dudas? Bueno, lo siguiente
es este numeral 7 del artículo 116, que dice: séptimo, falta de cumplimiento del plazo o de la condición que estuviera sujeta a la obligación o el derecho que se haga valer. Entonces ahí, como les decía al inicio, no estamos en presencia de una excepción previa, sino estamos en presencia de 4. La cuestión se termina de esta forma. Una cosa es plazo y otra cosa es obligación. Del otro lado, una cosa es plazo y otra cosa es condición, y del otro lado una cosa es obligación y otra cosa es derecho. Entonces puede haber una falta de cumplimiento del plazo que esté sujeto a la obligación, sería 1. Una falta de cumplimiento del plazo que esté sujeto al derecho, sería 2. Una falta de cumplimiento de la condición que esté sujeto a la obligación, sería 3. Una falta de cumplimiento de la condición que esté sujeto al derecho, sería 4. ¿Cuál de las 4? Depende del caso. Primero, hay que establecer ahí una separación entre plazo y condición, que es algo que proviene del derecho civil. Un plazo es básicamente un periodo de tiempo, pero un periodo de tiempo que necesariamente en algún momento se va a cumplir. Luego, la condición está, conforme con la doctrina, la condición es un acontecimiento futuro e incierto, de cuyo acaecimiento depende el nacimiento o extinción de derechos y obligaciones. Entonces, el plazo es algo que necesariamente va a ocurrir. Digamos, podría estar algo sujeto a un plazo de 5 años o a un plazo que vence el 25 de diciembre del 2013 o a lo que ustedes quieran cuando se venza el actual periodo de gobierno. Son cosas que necesariamente van a ocurrir. La condición es algo que puede pasar o no puede pasar. Si, por ejemplo, con alguno de ustedes su papá celebra un contrato de donación de bien inmueble, pero no es una donación simple y llana, sino es una donación condicional. Y le dono este inmueble bajo la condición de que usted se gradúe de abogado. En este momento, ninguno de ustedes se ha graduado, la condición no se ha cumplido. ¿Se va a cumplir esa condición? No sabemos. A lo mejor alguno de ustedes dice: pues a mí no me gustó la clase de Derecho Procesal Civil y ya no quiero saber de Derecho, puedo estudiar Medicina, nunca me voy a graduar de abogado. Entonces es algo que nunca pasó. El acaecimiento es algo futuro, no había pasado todavía y es incierto. Puede pasar o no puede pasar. Por el próximo año se gradúa, se cumple la condición y el contrato de donación queda perfecto. Entonces, en cuanto a eso, en cuanto a las condiciones, existen dos clases de condiciones. Existen condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. En ambos casos existe la celebración de un acto o contrato que da nacimiento a un derecho o a una obligación. Y en ambos casos ese acto o contrato está sujeto al cumplimiento de una condición, como condición que es eventualmente se va a verificar en el futuro. No se verifica en este mismo momento de la celebración del acto o contrato, ni puede estar verificada con anterioridad. Es algo que supuestamente va a pasar o podría pasar.
La condición suspensiva implica que hasta que se cumpla la condición, en este momento inicia la validez del acto o contrato. La perfección más que la validez o los plenos efectos del acto o contrato. Y entonces, a partir de aquí, hasta que otra cosa ocurra, el acto o el contrato va a ser válido. Un ejemplo de esto sería el que acabamos de ver de la donación sujeta a una condición. En la condición resolutoria es al revés. Aquí el acto o contrato se perfecciona y nace desde ese mismo momento todos sus efectos jurídicos, desde su celebración, y se mantiene en esa situación hasta que se cumpla la condición resolutoria. Cumplida la condición resolutoria, queda sin efecto. Entonces, ustedes ya están casados e igual hacen y les celebran esa misma donación sujeta a la condición, pero sujeta a una condición resolutoria. Si te divorcias, queda sin efecto la donación. ¿Es algo que va a pasar? No sabemos, a lo mejor ocurre, a lo mejor nunca ocurre, pero la donación es perfecta desde este mismo momento. El donatario es propietario del bien con todos sus efectos, pero si dentro de 5 años decide divorciarse, la donación queda sin efecto y se regresa al anterior propietario. Esa es la diferencia entre estos dos tipos de condición. ¿Me van a seguir usted? Entonces, alegamos para empezar de este lado izquierdo, hacemos esa distinción para ver qué vamos a plantear aquí. Esto de lo que estamos hablando está sujeto a un plazo, es un periodo de tiempo que debiera cumplirse para capturar, pero un periodo de tiempo que necesariamente debe cumplirse, porque hay cuestiones que involucran tiempo, pero no es un tiempo que necesariamente deba pasar. Por ejemplo, la declaratoria de unión de hecho, el requisito de procedencia, uno de los requisitos de procedencia para la declaratoria de unión de hecho es la convivencia de la pareja por más de 3 años. Estamos hablando de tiempo, pero estos dos necesariamente van a convivir durante más de 3 años. No, a lo mejor el día siguiente se pelean y ya no quieren saber nada uno del otro, o a lo mejor sí, pero no sabemos. Entonces ahí no estamos hablando de un plazo, en sentido propio estamos hablando de una condición, aunque involucre tiempo. Esta distinción tenganla siempre presente. El plazo es un periodo de tiempo, pero que necesariamente va a transcurrir. A lo mejor no sabemos cuánto es, porque es el plazo de aquí hasta que fulano se muera, pero de que se va a morir, se va a morir. Entonces es algo que necesariamente va a ocurrir, una condición, no sabemos. Entonces, para empezar tenemos que hacer esa distinción. ¿Estamos hablando de un plazo o estamos hablando de una condición? Condiciones las que darían lugar al nacimiento, al planteamiento de esta excepción son las condiciones que normalmente, tal vez podría pensarse en algún caso que se pueda plantear con base en una condición resolutoria, pero normalmente va a ser con base en una condición suspensiva. Porque aquí lo que yo estoy diciendo es como no se ha cumplido la condición, no se ha perfeccionado este acto o contrato, no está supliendo plenamente sus efectos, por lo tanto uno puede reclamar la obligación o el derecho que deriva de ese acto o contrato. Normalmente va a ser con base en una condición suspensiva. Entonces, lo primero que debo determinar, ¿estoy hablando de un plazo o estoy hablando de una condición? Ya que hice esa separación, pues ya eliminé 2 de las posibilidades, 2 de las 4 posibles excepciones. Entonces, si ya determiné que es un plazo, ahora me falta ver si lo voy a hacer referido a una obligación o si lo voy a hacer referido a un derecho. Lo mismo, si ya determiné que es una condición, voy a tener que establecer si lo hago referido a una obligación o lo hago referido a un derecho. Y entonces ahí que escojo. En el derecho de obligaciones, lo que vieron ustedes en el derecho civil 3, existe una obligación y como contrapartida a esa obligación existe un derecho. Entonces, si a mí me deben una
cantidad de dinero, ese que me debe tiene la obligación de pagar. Como contrapartida de esa obligación, yo tengo el derecho a que me pague. Si un ingeniero se compromete conmigo a construirme una casa, él tiene la obligación de construirme la casa, y como contrapartida de eso, yo tengo el derecho a que me construya la casa. Y en esa misma relación jurídica, yo tengo la obligación de pagarle sus honorarios al ingeniero, y como contrapartida de eso, él tiene el derecho a percibir sus honorarios. Entonces tenemos una relación en que existe una obligación de un lado y un derecho del otro. En todo este tipo de casos, normalmente lo que va a ser más propio es plantear la excepción referida a la obligación. En todo ese tipo de casos también existe un derecho, y es un derecho relativo a la obligación, pero lo propio sería hacerlo relativo a la obligación. Ahora, existen otros casos en los que se puede demandar, pero no fundamentado en este tipo de derechos, en este tipo de derechos personales regidos por el derecho de obligación. Un ejemplo de eso sería el mismo caso de la declaratoria de unión de hecho. Ahí hay una obligación de alguien, no, simplemente que si se producen estos supuestos, la convivencia por más de 3 años, libertad de estado de ambos, alguien tiene el derecho a pedir que se declare esa unión de hecho. Y entonces, por lo tanto, en ese caso, si no hubieran convivido los 3 años estos dos, habría una falta de cumplimiento de la condición, porque aunque esté involucrado un periodo de tiempo, no es algo que necesariamente vaya a pasar, a que está sujeto el derecho que se hace valer. Derecho, porque no estamos hablando del tema del derecho de obligaciones, donde existe por relativa una obligación y un derecho, sino simplemente que en estas determinadas circunstancias alguien tiene la potestad jurídica de plantear esa demanda. ¿Estamos ahí, amigos? ¿Qué otro caso podría ser solo de un derecho? De un derecho, el divorcio. El caso es que estábamos hablando de abandono por más de un año. En el caso del divorcio, usted está casada y se quiere divorciar. ¿Su esposo está obligado a algo para con usted? No. Simplemente si se produce unos determinados requisitos, la ley le da a usted el derecho a demandar. Entonces, si el abandono es por más de un año, usted va a tener derecho a demandar el divorcio. No existe una obligación correlativa. Esa sería una condición así, ¿no? Sí, porque aunque involucra tiempo, usted no está seguro que el señor vaya a estar fuera un año. Al día siguiente regresa y pide perdón. O después de un mes, o después de un mes, qué sé yo. ¿Más dudas? Entonces, para que lo tengamos bien claro, ahí estamos hablando de 4 excepciones. No existe la excepción previa de falta de cumplimiento del plazo de la condición de estudiar de la obligación de derecho. Eso no existe. O es falta de cumplimiento del plazo, o es falta de cumplimiento de la condición, o es falta de cumplimiento de la obligación, mejor dicho, el plazo de la condición estaban referidos a una obligación o estaban referidos a un derecho. ¿Sabe qué es especificar? ¿Plazo de la obligación o plazo del derecho? Sí, exacto. Usted plantearía, para esto plantear excepción previa de falta de cumplimiento del plazo a que está sujeta a la obligación que se hace valer, o excepción previa de falta de cumplimiento del plazo que está sujeto al derecho que se hace valer, o excepción previa de falta de cumplimiento de la condición que está sujeta a la obligación que se hace valer, o excepción previa de falta de cumplimiento de la condición que está sujeta a la obligación que se hace valer. ¿Estamos ahí con esto? La cosa juzgada es una excepción previa que se plantea en supuestos muy similares a la excepción previa de independencia que ya vimos. La cosa juzgada básicamente de lo que se trata es de la existencia de una
respecto a la cosa juzgada del artículo 155 de la Ley de Orden Judicial, establece que hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, prevención y causa o razón de pedir. También es algo medio mal regulado. Y luego el 153 de la misma Ley de Orden Judicial establece se tendrán sentencias ejecutoriadas y tiene una enumeración, las consecutivas expresamente, donde hay recursos, etc. 153. Entonces, eso traducido en términos más simples, hay cosa juzgada cuando hay una resolución firme. Cosa juzgada tenemos de dos tipos: cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La cosa juzgada formal siempre se produce cuando hay una resolución firme. Solo denme un minuto. La misma naturaleza del proceso que implica la necesidad de que eventualmente lleguemos a una situación de certeza jurídica impide variar esa decisión. Entonces, que se dice que las resoluciones de primera instancia, cuando haya pasado el plazo para el recurso de casación, no se plantee; las de segunda instancia, cuando no proceda el recurso de casación o cuando haya pasado el plazo, etc. Entonces, supuestos en los cuales ya la ley no establece nuevos mecanismos por los cuales pudiera variarse una resolución. Una resolución se puede variar a través del planteamiento
yo planteo un recurso de apelación, pues eventualmente la sala de apelaciones podrá resolver algo distinto. Pero si ya lo resolvió la sala, o si se me pasaron los 3 días para plantear el recurso de apelación y no lo hice, entonces ya vamos a tener una resolución que esté firme. Entonces lo que dice la existencia de la cosa juzgada formal es llegar a esta situación dentro del mismo proceso. No se puede variar la cuestión. Entonces todas las resoluciones que quedan firmes tienen esta condición de cosa juzgada formal. Ahora la cosa juzgada material consiste en que lo decidido no se puede variar ni dentro del mismo ni dentro de otro proceso, que normalmente ocurre así. A ver, ahorita les explico cuál es la distinción entre esas dos. Ustedes tienen un expediente de un juicio ordinario de lo que ustedes quieran. Llegamos a sentencia, pasan los 3 días para plantear el recurso de apelación, no se plantea el recurso de apelación, por lo tanto la sentencia quedó firme. Y entonces, en ese proceso, en ese mismo expediente, yo no puedo llegar una semana después y pedir, señor juez, fíjese que la sentencia está mal dictada por esta razón. No se puede, por la existencia de la cosa juzgada formal. Ahí estamos hablando de que mi gestión la hice en ese mismo expediente. Supongamos que fue un juicio de nulidad de un negocio jurídico y el juez declaró sin lugar la demanda porque no se probó la causal de nulidad del negocio jurídico. Yo era el demandante. Entonces, la cosa juzgada formal me dice dentro de ese proceso no se puede. Ahora, ¿qué pasa si yo planteo otra demanda de nulidad de ese negocio jurídico y ahora sí con la intención de probar esa causal de nulidad de ese negocio jurídico? Y la causal de nulidad era la misma, porque si fuera una causal distinta serían hechos distintos, por lo tanto no importa, la causal de nulidad era la misma. ¿Se podría o no se podría? No se podría, por consecuencia de la cosa juzgada material. La cosa juzgada formal me decía, en el mismo proceso no se puede. La cosa juzgada material me dice, no se puede en el mismo ni tampoco en uno distinto. Y esa es la característica general de todas las resoluciones que quedan firmes. La primera ocurre siempre, la cosa juzgada formal. La segunda, la cosa juzgada material, ocurre casi siempre. Existen casos en los cuales sí se puede variar con un proceso a través de otro proceso distinto. Ejemplos de eso: se plantea un juicio oral de fijación de pensión alimenticia y como consecuencia de esta sentencia el juez declara como lugar la demanda y fija una pensión alimenticia. La misma ley establece la posibilidad de que se pueda plantear una nueva demanda, ya sea para aumentar la pensión alimenticia o para disminuir la pensión alimenticia. Entonces, ¿cómo funciona aquí esa distinción entre cosa juzgada formal y material? Una vez que la sentencia de la demanda de fijación de pensión alimenticia quede firme, en ese mismo proceso no se puede variar. Yo no podría llegar como juez y pedirle que me suba o que me baje la pensión alimenticia. No se puede. Pero en un proceso distinto sí. Si se plantea un juicio oral de aumento de pensión alimenticia o de reducción de pensión alimenticia, sí se puede variar, a pesar de que aquí tenemos una sentencia firme, porque la ley lo permite expresamente. En una nueva sentencia se puede variar lo que se había decidido en aquella ocasión. Otro ejemplo funciona con los interdictos, que alguien me estaba preguntando en la clase pasada. Los interdictos son unos juicios sumarios que se promueven esencialmente referidos a derechos de posesión. Pero dice la ley que los interdictos no resuelven cuestiones de propiedad o de posesión definitiva y que el vencido en un interdicto todavía podría plantear un juicio de posesión o un juicio de propiedad. Entonces, si hay un interdicto planteado, un interdicto de amparo de posesión, yo digo, señor juez, yo estoy poseyendo este bien y este señor me está perturbando o pretendiendo perturbar en esa posesión que yo tengo del bien.
Se emite una sentencia en ese juicio sumario en el que el juez declara con lugar la demanda y dice, bueno, lo mantengo a usted en su posesión y le ordeno a este que lo deje de estar perturbando. Ese otro, y digamos, una vez que esa sentencia quede firme, dentro de ese juicio sumario no se puede variar lo decidido, cosa juzgada por uno. Pero este otro todavía podría plantear un juicio ordinario de posesión o un juicio ordinario de propiedad, y en ese otro juicio ordinario, si el juez podría emitir un pronunciamiento de ese, podría decir, bueno, el que tenía razón era el otro, y entonces ahora Roberto Alonso sale de ahí porque usted no tiene derecho. Entonces lo decidido se puede variar en un juicio distinto, pero porque la ley específicamente así lo permite. Entonces en esos casos existe cosa juzgada formal, pero no cosa juzgada material. Sería lo que sucede o que podría suceder en el juicio ordinario posterior al desplazamiento de un juicio ejecutivo. Sí, también. Entonces, ¿qué pasa aquí con respecto a la cosa juzgada, con la excepción de cosa juzgada?